amén. El tema que quiero compartir con ustedes esta mañana se titula Características de una iglesia que avanza o características de un cristiano que avanza. Y hago ese paréntesis, ¿verdad? Le añado un subtema porque cuando hablamos de la iglesia, la gente rápido piensa en la institución, ¿cierto? Pero al añadir características de un creyente que avanza, eso ya llega hasta mi silla. Y me corresponde, ¿no? Porque ya no solamente es la iglesia como un colectivo, sino que es la iglesia, cada uno de nosotros la componemos. Así que cada vez que hablamos de una iglesia que avanza, estamos hablando de creyentes que avanzan, de individuos que avanzan de alguna manera u otra. Vivimos en un mundo que es un mundo súper cambiante, un mundo muy inestable, que presenta grandes desafíos para el ser humano. Y la dinámica es que eso no va a cambiar. Y yo no estoy siendo negativo, ¿no? Lo que no va a cambiar es que siempre va a haber cambios. Siempre va a haber inestabilidad alrededor. Siempre va a haber noticias que algunas son buenas y la mayoría son malas porque pues eso es lo que vende, ¿verdad? La mala noticia, las cosas que están pasando alrededor. Y en medio de toda esa turbulencia se está desarrollando una iglesia. En medio de todo ese caos, en medio de todo ese lío, hay una iglesia que se está desarrollando. Una iglesia que busca presentar las buenas noticias de salvación al mundo entero. Una iglesia que trata de vivir en santidad y en el temor a Dios. Una iglesia que está esperando el retorno de su Señor, el regreso de Jesús, el vivir con Él en la eternidad. Pero todo eso se da en medio de todo este caos, de toda esta adversidad. Yo recuerdo cuando yo niño, que en la casa de abuela decía, hay que tener cuidado porque las cosas están malas. ¿Quién le dijo así cuando estaban niños ustedes, verdad? Después, ya de joven en casa, decíamos, la cosa está mala, hay que tener cuidado porque la cosa está mala. Entonces ya ahora uno que ya tiene casi 40 años empieza a decir, la cosa está mala. Y me da como con preguntar, ¿y cuándo la cosa parece que ha estado buena? Porque todas las generaciones es como que la cosa, hay que tener cuidado porque la cosa está mala. Y no son refranes ilusorios, no. La verdad es que vivimos tiempos de grandes desafíos. Esa es la realidad. La verdad es que vivimos tiempos donde uno no sabe lo que va a ocurrir. Uno no tiene certeza de muchas cosas en nuestra vida. Pero en medio de todo eso hay que vivir. Y en medio de todo eso hay que avanzar. Y en medio de todo eso hay una iglesia que avanza, que se desarrolla, que predica la palabra, que vive en santidad, que espera el retorno de su Señor. Todo eso en medio del caos. Y este mensaje para mí es importante y yo oro al Señor que usted no lo vea solo como el colectivo, sino como le dije, lo vea como individuo. Porque si usted espera que nunca haya un tiempo de crisis para poder avanzar en su vida, usted nunca va a avanzar. Usted nunca va a avanzar. No existe tal cosa como vivir en un tiempo siempre de sosiego, de tranquilidad. Desde que tengo uso de razón, la cosa ha estado mala y está empeorando. Y hay que vivir. Y hay que seguir adelante. Y no nos podemos rendir. Y nosotros, aquellas personas que prestan demasiada atención a las cosas que están pasando alrededor, van a ser paralizados, van a vivir en una inestabilidad emocional, van a vivir muy preocupados por las cosas que están pasando afuera y no van a poder desarrollar una vida cristiana de avance, alcanzar el propósito de Dios para su vida. Así que hoy es mi anhelo, a través de una serie de listas que saqué del libro de los Hechos, una serie de puntos, que podamos identificarnos, podamos evaluarnos y definir en esta área estoy bien, en esta área puedo mejorar un poquito más. Pero la idea principal es que usted entienda que en medio de la dificultad usted puede avanzar. En medio de la adversidad la iglesia va a avanzar. Dice la palabra de Dios que el reino de Dios ha venido avanzando contra viento y marea. Siempre la obra de Dios ha avanzado a pesar de las dificultades. Y la obra de Dios en tu vida será exactamente igual. ¿Cuántos creen esa declaración? Esa firmeza de que en medio de la adversidad usted puede avanzar. Una iglesia que avanza mire, voy a estar en el libro en Hechos capítulo 1 hasta el capítulo 15. ¿Está bien?
Si usted quiere estar seguro que lo que yo le estoy diciendo aquí está ahí, de Hechos capítulo 1 a Hechos capítulo 15 vamos a estar estudiando. No vamos a poder leer todos los versículos porque tendríamos que estar aquí hasta las 3 de la tarde, pero ahí está bien? Y si usted dice, pastor, me gustaría sus notas para ver, ¿verdad? Y poder hacer referencia, se las comparto. Me manda su correo electrónico y en confianza se las mando, ¿está bien? Porque es bueno que usted sepa lo que estamos hablando, ¿no? Una iglesia que avanza, un creyente que avanza, es una iglesia o un creyente enfocado y que utiliza el poder de Dios para testificar, para hacer la tarea principal que se nos ha encomendado como iglesia. Cuando Jesús, después de haber resucitado, se aparece a sus discípulos y los que estaban ahí, ¿verdad?, en esa conversación con el Jesús resucitado, entonces empiezan a preguntarle al Señor. En Hechos capítulo 1, 6 al 8, dice que se habían reunido y le dijeron, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí vemos un grupo de creyentes que acaba de experimentar la resurrección de su maestro, que ha recibido una instrucción de la gran comisión de ir a ser discípulos a las naciones, y una de las preocupaciones que tenían, que querían resolver antes de que el Señor se fuera de en medio de ellos, era qué va a pasar con el caos que hay alrededor. Que cuando este reino no se ve bien, ¿cuándo lo vas a restaurar? ¿Cuándo va a ser? Explícame, porque estas cosas nos afectan. Y volvemos a lo mismo. Hay tantas cosas que ocurren a nuestro alrededor para las cuales usted y yo no tenemos control. Y estar enfocado, no hay nada que cause más ansiedad que estar enfocado en lo que usted no puede controlar. No hay nada que cause más ansiedad que enfocarse en lo que usted no puede controlar. Sin embargo, aquellas cosas que no controlamos usualmente predominan la mayoría de nuestros pensamientos. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Qué puedo? Esas cosas operan ahí, habitan ahí, cosas que usted no puede controlar, y como no las puede controlar, causa ansiedad y le desenfoca de las cosas que sí usted puede controlar. Entonces Jesús le dice, hay cosas que no está dado para que ustedes las sepan. Los tiempos, los cambios, las cosas que vienen, esas cosas no necesariamente las van a saber ustedes. Eso es del Padre. Eso es una prerrogativa de Él, de quién se la quiere revelar o no. Esas cosas no son necesariamente para saberlas todo. Lo que sí es importante es que ustedes sean llenos del poder del Espíritu Santo y me sean testigos. En otras palabras, paren de estar viendo todo lo que está ocurriendo alrededor y asegúrese que usted está enfocado en lo que yo le mandé a hacer. Ser lleno del Espíritu Santo para testificar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. En medio de la crisis tenemos que testificar. En medio de la adversidad tenemos que testificar. Si yo guardara para testificar los días nada más en que no tengo una crisis económica, algunos de nosotros nunca testificaríamos. Si yo dejo para testificar solo cuando esté bien de salud, algunos de nosotros no testificaríamos. Si yo dejo de solo testificar cuando el mundo esté arreglado y las cosas estén bien y no haya hostilidad en el mundo, usted y yo nunca testificaríamos. Entonces Jesús está diciendo, hay cosas en el ambiente del mundo que ustedes no la pueden dominar y de hecho no la sabrán nunca, pero lo que a ustedes sí les toca es sean llenos del Espíritu Santo y hagan la labor que les he enviado a hacer. La iglesia que avanza, el creyente que avanza se enfoca en Dios y su propósito. Y eso es bien importante. Un consejo dentro de esta predicación. Si estás pasando por crisis en tu vida personal, si estás viviendo momentos difíciles que no puedes controlar, enfócate en Dios. Enfócate en el Señor. Comprométete con Cristo. Búscale compasión. Agárrate de su manto.
Vive para Él, concéntrate en Él, agárrate de Él, cuídalo a Él, busca estar con Él, porque hay cosas que no puedes controlar, pero se te ha dado la bendición de acercarte tanto como tú quieras a Dios. Entonces, aunque haya tempestad y tormenta, si estás en el Señor tendrás paz. Aunque haya dificultades en el mundo, si te acercas al Señor, estarás seguro, estarás bien, tendrás la bendición de Dios sobre tu vida. Por lo tanto, sí, claro que estas cosas nos afectan, pero mi trabajo no es tratar de controlar lo incontrolable. Mi trabajo es acercarme a Dios y dejar que la paz de Dios inunde mi corazón. Enfócate en el Señor. Pastor, pero mi familia, mi finanza, mi matrimonio, mis hijos, lo sé. Yo vivo en este mundo también. Pero a mí me toca enfocarme en el Señor. Prestarle más atención a Él y a lo que Él dice que a lo que ocurre alrededor. Créeme, iglesia, estamos viviendo tiempos donde nuestro país pasa por una crisis de salud mental impresionante. Lo vivimos nosotros, la intolerancia está rampante en nuestro país. Es fuerte, es difícil. Y la iglesia, esa intolerancia, esa fatiga mental de tantas cosas que nos han acontecido como país, poco a poco empieza a penetrar también la casa de Dios, la iglesia. Son cosas que nos ocurren. Para algunas de esas cosas necesitaremos profesionales que nos ayuden, pero para otras definitivamente necesitamos al Señor. Para todas estas dinámicas usted necesita un encuentro con Dios. Porque es la paz de Dios se consigue en su presencia, no en ningún otro lugar. Así que yo te animo en el Señor a que pongas como prioridad en tu vida acercarte al Señor para Él. Yo no sé por qué he pasado más tiempo de lo que se supone en este punto y probablemente no voy a poder tocar otros. Pero siento que el Espíritu Santo de Dios está hablando a algunas personas en este lugar. Y por eso quiero martillar en este punto hasta que quede meridianamente claro. Deja de preocuparte por las cosas que no tienes control. Ríndete a los pies de Jesús. Enfócate en buscarle a Él y deja que Él tome control de tu vida. Deja que Él tome control de tu vida. Necesitas apegarte al Maestro más que nunca, más que nunca. Un cristiano que avanza, un cristiano o una iglesia que avanza, tiene disciplinas espirituales. Tiene disciplinas espirituales. Para cada cosa que uno quiere desarrollar en la vida, uno necesita disciplina. Si uno quiere mejorar su físico, uno necesita disciplina. Mal tema, ¿verdad? Ok, cambiemos rápido. Lo más rápido que podamos lo vamos a pasar. Si uno quiere convertirse en un profesional en algún área, usted necesita disciplina. No se va a dar solo, necesita disciplina. Para toda cosa que uno quiere, uno necesita disciplinarse. Los caminos del Señor son exactamente igual. Usted necesita disciplinarse en el Señor. Una disciplina espiritual es necesaria para la persona que quiere acercarse al Señor y conocer más de Él. Orar es una disciplina espiritual. Y es la primera disciplina que sacamos de nuestro bulto cuando nos sentimos apresurados. Cuando empieza la ansiedad a tocar a la puerta, eliminamos la herramienta que nos ayuda a calmar la ansiedad, que es la oración. El comunicarnos con Dios. A orar es hablar con Dios. Hablar con Dios como hablo con alguien, ¿verdad? Que conozco y que le presento mis cargas y me pongo de acuerdo con Él y experimento su paz y su presencia cuando oro. Una disciplina espiritual es estudiar la palabra. Pastor, es que usted no entiende, yo me acerco a Dios, pero yo no siento que Él me habla. Has estudiado su palabra, has leído las Escrituras, porque Dios habla a través de su palabra. Es una de las formas en que Dios habla. Entonces, si estudio la palabra de Dios, si empiezo a leer la palabra de Dios, eso me ayuda a poder avanzar en mi crecimiento y desarrollo espiritual. Pastor, es que usted no entiende, y es que yo soy bruto o bruta para eso. Eso no es verdad. Es que mira, a mí no me entra. No es verdad. Porque
que la pida a Dios, ¿verdad? Si alguno está falto de sabiduría, dice, pídala a Dios, la cual le dará abundantemente. Antes de sentarse a leer la palabra, pida a Dios por sabiduría. Y cuando tenga una duda, la anota y la trae. Y la discutimos. Y lo ayudamos. Pero no se cierre a la oportunidad de estudiar y leer la palabra de Dios, porque es la forma en que hay una disciplina de acercarme a Dios, de crecer, de aprender la palabra de Dios. Es importante para cada uno de nosotros. No podemos parar de hacer eso. Necesito orar, necesito estudiar la palabra de Dios, necesito congregarme. Es una disciplina espiritual el congregarme, el estar en la casa de Dios. Necesito prácticas, disciplinas espirituales que me ayuden a acercarme más a Dios. No se da por casualidad, no se da en la nada, necesitas disciplinarte. Es importante para nosotros. Un creyente que avanza es un creyente disciplinado. Es un creyente disciplinado. Pero pastor, yendo a la iglesia, ¿no te vuelves más cristiano? Está bien, es verdad, puede ser que sí. Lo hemos explicado antes, ¿se acuerdan? Ir a la universidad tampoco te hace un profesional. Pero tienes que ir, tienes que estudiar, tienes que tomar los exámenes, tienes que matricularte, porque tampoco te vas a volver un profesional en tu casa. Entonces la iglesia, es verdad, llegar nada más no te hace, pero tienes que venir. Tienes que pagar el precio, tienes que matricularte, tienes que buscar de Dios, porque ese esfuerzo sí te acerca más al Señor. Necesitamos disciplinas espirituales e importantes. Aleluya. Un creyente que avanza, Jesús es el centro de su vida. Una iglesia que avanza, el centro es Jesús. El centro es Dios, es Cristo. Una iglesia que avanza hace las cosas en el nombre de Jesús. Busca levantar el nombre de Jesús en alto, no nuestro nombre, no el nombre de una iglesia, no el nombre de un pastor, no el nombre de un ministerio, no el nombre de nadie que no sea Cristo. Jesús hizo, los discípulos hacían milagros y le dijeron, ¿en autoridad de quién hicieron ese milagro? No, lo que pasa es que cuando yo oré, yo sentí que le puse así la mano y sentí que dentro de mí. No, pero tú no tienes poder para hacer eso si no es Dios que te lo da. Cada cosa que nosotros hagamos en la iglesia, el objetivo principal es levantar el nombre de Jesús en alto. Es como único podemos avanzar en nuestra vida, es asegurándonos de que el nombre de Jesús sea levantado. Lo que hacemos, lo hacemos en el nombre de Jesús. Adoramos el nombre de Jesús. Estamos firmes y tratamos de vivir como Él vivió, hablar como Él habló. Queremos parecernos a Cristo. Eso es lo que queremos hacer. Tenemos el deseo de que Él sea el centro de nuestra vida e imitarlo a Él en todas las cosas que nosotros hacemos. Así como los discípulos pasaron tanto tiempo con Jesús que la gente cuando los veía decía, pero ustedes hablan como Él. Ustedes se parecen a Él. Esa es nuestra meta como creyentes. Que la gente empieza a decir, pero a ti algo te cambió. ¿En qué te metiste? ¿En qué pasó contigo? Estoy tratando de imitar a Jesús. Tengo una relación personal con Cristo. Y eso me hace diferente. Cuando Jesús identifica un grupo de creyentes, un grupo de personas que viven la vida cristiana de esa manera, como un estilo de vida, como alguien que quiere parecerse a Él, que lo ponen a Él primero, que su actitud es en el nombre de Jesús, que conocen y reconocen y saben que el poder y la autoridad para poder hacer cosas proviene de Él, que los dones que tenemos los tenemos porque Él nos los dio, que las habilidades que tenemos las tenemos porque Él nos las dio, que la iglesia y lo que ocurre en la iglesia ocurre porque Él es quien está a cargo. Que es de Él que proviene el poder, que es de Él que proviene la salud, que es de Él que proviene la fe. Que no hay ninguna persona y ningún mensaje con una oración mágica que pueda hacernos estar más cerca de Dios. Porque el Señor es quien hace eso. Él es el que se acerca, Él es el que pagó el precio. Y si tú te acercas a Jesús, tu vida va a cambiar. Si tú te acercas a Jesús y lo haces el centro de tu vida, te vas a parecer a Él, vas a hablar como Él, vas a vivir como Él. Y eso es una garantía tremenda. ¿Cuál es la garantía? Que cuando Él ve eso en su pueblo, entonces Él nos defiende. Entonces Él nos protege, entonces Él nos cuida. Y esto no es una palabra puesta en la nada. Lo vemos en la palabra de Dios. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo?
que era antes Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia. Dice que en parte de su conversión era que él pidió cartas para meter a los del camino preso. Aquellos que hablaban como Jesús, que se parecían a Jesús, que obraban en el nombre de Jesús, cuyo Dios y Salvador era claro, Él era el centro de su vida, era Cristo. Pablo buscaba, los amenazaba, los buscaba para meterlos presos. Pablo consintió en alguna de las muertes de algunos de ellos. Era una persecución en contra de aquellos del camino, hasta que se le apareció Jesús. Y cuando se le aparece Jesús, escuche bien, Jesús no dijo, ¿por qué persigues a mi iglesia? ¿Se acuerdan de lo que Jesús le dijo? Le dijo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué tú me persigues a mí? Pero no hay forma en que Pablo estuviera persiguiendo a Jesús de manera literal. Porque estamos hablando de un Jesús resucitado a la diestra del Padre, y lo que Pablo estaba persiguiendo, y el texto es claro, es que estaba persiguiendo a los del camino, a la iglesia, a la gente que se identificaba con él. Y esto es como el hermano mayor diciéndole a la gente de su hermano menor, si tú te metes con él, te metes conmigo. Si tú te la quieres, tú vas conmigo también. Tú me estás persiguiendo a mí, le dijo Jesús. Y a quien estaba persiguiendo era la iglesia. Entonces, cuando la iglesia hace Jesús el centro de su vida, meterse con la iglesia es meterse con Cristo. Necesitamos una iglesia que avanza, una iglesia que está llena de Jesús. Él es el centro de su vida, porque es una falacia creer que hay cristianismo sin Cristo. No existe, no es verdad, no es posible. Él es lo más importante. Un creyente que avanza, un cristiano que avanza es testigo de primera mano. A esta gente le dijeron, ustedes no pueden hablar más en el nombre de Jesús. No pueden predicar más su palabra. Y para que no se les olvide, vengan para acá que le vamos a dar unos cuantos latigazos. Lo que viene es peor si siguen hablando de este Jesús. Ellos respondieron, yo quiero que ustedes sepan que para nosotros es más importante obedecer a Dios que a los hombres. Y nosotros no podemos parar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Aquí habían unos creyentes y una iglesia que estaban testificando de lo que Dios había hecho en sus vidas. Eran testigos de primera mano de lo que Dios había hecho con ellos. Me hace preguntarme si nosotros estamos siendo testigos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, si estamos publicando a los demás lo que el Señor ha hecho en nosotros, lo que hemos visto y lo que hemos oído. Porque un creyente que testifica de lo que ve y de lo que oye no tiene dudas, no hay sombra de duda de la realidad de Dios en su vida. Cuando muchas creyentes salió el libro tal, encontraron el rollo tal, salió por allá alguien que dijo, la ciencia ha probado, y muchos creyentes tiemblan ante esos acontecimientos. Pero si tú has visto a Jesús, si Él ha hablado a tu corazón, si Él ha cambiado tu vida, no hay sombra de duda de que Él es real para mí. Él es el Dios eterno que ha cambiado nuestra vida, y yo testifico de lo que veo y de lo que escucho. Esa es la iglesia que avanza, una iglesia que ha tenido una experiencia con Dios, una iglesia que puede testificar del Dios que se ha revelado a nuestra vida. Te animo a poder tener experiencias con Dios. No me asustan esos comunicados, esas cosas, porque cuando tú pasas tiempo con Cristo, abre su palabra y Él te habla. Siente su dedo tocar tu corazón, siente su presencia. Tú dices, bueno, ustedes pueden decir lo que ustedes quieran, pero yo sé que Él es real, porque yo estuve con Él esta mañana. Él me habló, Él me tocó, Él ha hecho un cambio en mi vida. Hay un testimonio de lo que es la verdad de Dios en nuestra vida. Un cristiano que avanza, una iglesia que avanza, es una iglesia valiente, es un cristiano valiente. Dice que cuando los creyentes comenzaron a avanzar en el libro de los Hechos, ese está en el capítulo 4, vinieron los que estaban allá, les amenazaron. Y cuando ellos se reunieron para atender este asunto, la oración de ellos no fue, ay Señor, cuídanos, ayúdanos. La amenaza era, no prediquen la palabra.
Y ellos no, la oración de ellos no fue ayúdanos, escóndenos, que nadie nos vea, que podamos pasar desapercibidos por los lugares. No, la oración de ellos es Señor, danos valentía para hacer lo que nos prohibieron hacer. Esa fue la oración. Dame valentía para predicar tu palabra. Y dice que el Espíritu Santo de Dios cayó en ese lugar y les dio de nuevo valentía a todos para predicar la palabra de Dios. Yo me asombro cómo muchos de nosotros éramos bien valientes antes de venir a Cristo y de repente nos volvemos medio cobardes. Mira, algunos de nosotros éramos tan valientes antes de Cristo que todavía hacemos alarde de eso. Gracias a Dios que no me cogió 5 años atrás, porque hace 5 años atrás sí que sí. Éramos bravos, éramos gente que, wow, una cosa tremenda. ¿Y ahora? Ahora nos da miedo lo que va a decir el de al lado si decimos amén o Dios te bendiga. Ahora nos da, y si me dicen algo en las redes porque puse algo de Jesús. Ahora todo es una cosa, una cobardía, un miedo, un hablar bien, para que nadie se ofenda. Hágame el favor, si vamos a avanzar, necesitamos ser valientes. Valientes en lo que creemos. Valiente en lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Testifica con valentía del poder de Dios, del amor de Dios. Y ya no tenemos que estar con tanta cosa de que, ay Dios mío, mira qué me van a decir. Somos cristianos a veces de la secreta. Te preguntan en el trabajo, oye, vi un estado tuyo ahí en la red. ¿Tú estás yendo a la iglesia? Bueno, me invitaron. De vez en cuando me siento por ahí. Yo no estoy de acuerdo con muchas cosas. ¡Ay, qué cobarde! Sea valiente, hombre, sea valiente, mujer. Sí, estoy yendo a la iglesia. Cristo hizo un cambio en mi vida y estoy contento, contenta y vivo para eso y estoy alegre y feliz. De hecho, debieras venir tú también conmigo. Tu vida va a cambiar. Sea valiente. Antes en las cosas del mundo o en las cosas que no éramos de Dios, le decíamos a la gente, a mí no me importa lo que digan los demás porque a mí nadie me da de comer. Comer para los que me ven de otros países, pero aquí en Puerto Rico comer. Es porque tiene sabor, le damos... Pero ahora estoy bien preocupado porque va a decir el de al lado, el de atrás, el de al frente, no, todo es políticamente correcto, tú no quieres ofender a nadie. No, hermano, si una iglesia y un creyente va a avanzar, tiene que ser valiente. Yo no estoy diciendo que ande por ahí ofendiendo a la gente, está bien, ustedes saben que esa no es mi forma de compartir la palabra ni de enseñar a nadie, pero lo que yo creo, lo creo. Lo que yo creo, lo creo. Y lo que yo creo, yo lo voy a hablar y yo lo voy a testificar. Y si tú quieres ser mi amigo o mi amiga, tú tienes que aguantarte que yo hable de lo que yo creo. Vamos a hablar de 500 cosas, pero de vez en cuando vamos a hablar de Cristo y vamos a hablar también de la iglesia. Mira que mi esposo y yo, le decía a los hermanos de esta mañana que mi esposo y yo cuando salimos en cenas románticas tenemos que decirnos, mira, vamos a hacer un trato, no vamos a hablar de la iglesia hoy. Porque es que siempre estamos hablando de lo que nos apasiona, de lo que, ¿sabes? Y después que nos los prometemos, los primeros 5 minutos estamos así como que aguantamos y después, mira, el hermano fulano, la iglesia, el mensaje que y ya estamos hablando de la iglesia otra vez. De hecho, lo encuentro romántico hablar con ella de la iglesia. No me avergüenzo del evangelio, no me avergüenzo de Cristo, no me avergüenzo de servirle, no me avergüenzo de la iglesia, no me avergüenzo de sus postulados, no me avergüenzo de sus fundamentos, no me avergüenzo de sus valores, de sus principios, no me avergüenzo, los vivo con honra, los defiendo y creo que le irá bien a aquel que lo hace también, lo promuevo, lo predico y anhelaría que el mundo entero pudiera conocer al Jesús que yo conocí. No me avergüenza, no me avergüenza. Debemos de ser valientes. Una iglesia que avanza es valiente. Dile a que está a tu lado, sé valiente. Una iglesia que avanza, un creyente que avanza, no es avaro. No es avara, no es amadora del dinero. No es amador del dinero. No lo es.
Y de eso vamos a hablar la próxima semana, ¿verdad? Con esta idea de la prosperidad que se predica hoy en día, realmente tiene un principio de avaricia, ¿verdad? De tú dale, que el que dé, Dios le va a dar, y todo esto es una cosa que, ¿verdad? Le da a uno dolor de estómago, ¿verdad? No es así. La iglesia del Señor es próspera, pero no es avara. El creyente de Cristo puede prosperar, pero no es avaro. La avaricia no es igual a riqueza. Hay mucha gente pobre avara que tiene problemas con avaricia porque no tiene que ver con cuánto o con no, tiene que ver con el corazón. Y la iglesia no puede ser una iglesia que está dada a la avaricia. El creyente no puede ser dado a la avaricia. Debe ser próspero, debe buscar avanzar en las cosas, ¿verdad?, de Dios y disfrutar de la bendición de Dios, pero no puede tener su mirada puesta en las cosas de este mundo como para depender de ellas. Simón era un hombre que tenía sus complicaciones, ¿no? En el libro de los Hechos, capítulo 8, porque hacía sus trucos, sus magias, sus cosas, y de momento comenzó a ver que los apóstoles, por la imposición de las manos, impartían y la gente recibía el Espíritu Santo. Y Simón dijo: oye, qué tremendo. ¿Cuánto tengo que darte para que... Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo. Eso es fuerte. ¿Verdad que es fuerte? Tu dinero perezca contigo. No, las posiciones en la iglesia no están amarradas a la cantidad de lo que podemos o no podemos dar. El reino de Dios no se trata de eso. No se trata de eso. La iglesia, el creyente, no puede ser avaro. Y recuerden que le dije que esto no es solamente como institución, ¿está bien? Como institución, todos somos responsables, pero en su casa usted es responsable de no vivir bajo la avaricia. Rompa con eso, porque eso te va a hacer prestarle más atención a las cosas de este mundo que a las cosas de Dios. Vuelvo y repito, yo creo que Dios anhela que seas prosperado en todas las cosas conforme prospera tu alma, pero eso nada tiene que ver con la avaricia. Una iglesia que avanza o un cristiano que avanza tiene la capacidad de resolver sus problemas de una forma espiritual. Una iglesia que avanza o un cristiano que avanza tiene la capacidad de resolver sus problemas de una forma espiritual. Pero pastor, resolver sus problemas, o sea que en la iglesia hay problemas. Claro que hay problemas si tú y yo estamos en ella. Hay problemas porque tú y yo venimos aquí. Tenemos diferencias porque tú y yo tenemos forma de pensar diferente, hemos sido criados diferentes, tenemos una vida diferente, y cuando nos unimos todos a tratar de hacer algo, claro que hay conflictos, claro que hay problemas, hay tensiones. Eso es normal. Es normal. Los que están casados, ¿alguna vez usted ha tenido algún problemita en su casa? Aunque sea así. Nada. Oye, y ese es con el amor de tu vida, que tú dijiste que en la enfermedad, en la salud, en la pobreza, en la riqueza, compartes la cama, compartes la comida y tienes problemas de vez en cuando. Y que pretende que esa relación, que es una de las más íntimas que existe, no tiene problemas, y que las otras relaciones nunca va a haber un problema. Por favor. Vamos a tener conflictos, vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades. La pregunta es, ¿vamos a ser capaces de resolverlos de forma espiritual? ¿Cómo lo resolvieron en el libro de los Hechos? En Hechos 15 hubo una discordia ahí, una disputa no pequeña, y se creó una forma de tensión ahí por unos temas importantes en la iglesia. Y hay 3 cosas que ellos utilizaron para poder resolver su asunto. Lo primero que ellos utilizaron para resolver un problema de forma espiritual, lo primero, esto podría ser hasta otro mensaje, pero bueno, está aquí, se lo tengo que compartir.
Lo primero, la palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios de este asunto? Las conversaciones nuestras en la iglesia, en los ministerios, en las aspiraciones que tenemos, no debieran comenzar ¿qué yo quiero hacer con esto? Sino ¿qué dice la palabra de Dios en este asunto? Yo, para poder restaurar mi relación con Gelo, por ejemplo, que de hecho está muy bien, dicho sea de paso, pero porque a veces la gente, eso quiere decir que el pastor, no hay nada ahí, estamos súper bien. Tal vez tengo que pedir perdón, pero yo no quiero. Esto se trata de lo que yo quiero hacer. Así que yo no pido perdón. ¿Pero qué dice la palabra de Dios acerca de eso? No, que fue él que empezó. Fue él que ofendió, así que él tiene que dar el primer paso. Ok, eso es lo que tú opinas. Pero ¿qué dice la palabra de Dios respecto a eso? Bueno, la palabra de Dios dice que debemos perdonar a aquellas personas que nos ofenden. La palabra de Dios dice en cuanto dependa de vosotros estar en paz con todos los hombres. Así que yo no delego esa responsabilidad a la que tiene la culpa o al que tiene la culpa. Me toca a mí. Yo entiendo lo que tú quieres, yo entiendo lo que tú crees, yo entiendo lo que sería perfecto, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Es más importante para resolver conflictos de una manera espiritual. Número 2, el Espíritu Santo. ¿Qué dice? ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida? ¿Verdad? ¿Cómo nos guiará el Espíritu Santo a resolver el conflicto en la iglesia? Porque la iglesia es un organismo espiritual. Y como es un organismo espiritual, necesitamos de la influencia del Espíritu Santo de Dios para poder avanzar. Que dicho sea de paso, es uno de los puntos importantes del mensaje. Sin la influencia del Espíritu Santo, el creyente no avanza, la iglesia no avanza. Todo lo que hemos visto en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, es el Espíritu Santo de Dios dirigiendo la iglesia en cada momento. Así que necesitamos esa influencia, pero la necesitamos también no solamente para hablar en nuevas lenguas o profetizar o sentir la corriente y la presencia de Dios y llorar. Lo necesitamos para resolver el asunto, para resolver conflicto, oye, tenemos que hablar. Y mira, a veces el conflicto es, ok, Gelo, yo te quiero muchito, pero mantente tú allá y yo me mantengo acá. Te amo. Digo, eso pasó en la Biblia también, ¿verdad? Hubieron gente que dijo, mira, nos amamos y todo, tú eres un hombre muy especial, Eka, yo te quiero muchito, pero vete allá y yo me voy acá y así nos mantenemos. Pero yo pienso que el Espíritu Santo, lo que quiero decir con esto para contextualizarlo, es que usted no tiene que ser amigo de todo el mundo. ¿Está bien? Usted no tiene que beberse un café con todo el mundo todos los días y la palabra no nos obliga a ser amigos de todo el mundo. Lo que sí nos obliga a estar en paz. Lo que sí nos obliga es a resolver nuestros asuntos. Eso sí, tenemos que hacerlo. El Espíritu de Dios nos va a ayudar a poder resolver nuestros asuntos y estar en paz en nuestro corazón. Número 3, el testimonio de ellos. ¿Qué es lo que Dios ha estado haciendo en nuestros medios? ¿Por dónde va Dios? ¿Dónde está el Señor? ¿Cómo Él viene operando en la iglesia? ¿Cómo Él se está manifestando? ¿Qué cosas Él está aprobando con su presencia? ¿Qué no? ¿Verdad? Y de esa manera pudimos tal vez resolver asuntos en nuestra vida. Finalmente, Elías, ayúdame ahí para cerrar. Un cristiano o una iglesia que avanza trabaja en equipo, trabaja en comunidad. Una de las cosas más peligrosas en esta cultura, en esta sociedad moderna, es precisamente el individualismo. ¿Cierto? Que es necesario en muchas cosas, pero que fuera de balance y fuera de proporción lo hace vivir a usted como un llanero o una llanera solitaria. Y Dios no nos diseñó para vivir así. Dios nos diseñó, para habitar en comunidad, para desarrollarnos en comunidad, para crecer en comunidad, para aprender en comunidad. Por eso la frase unos con otros o unos a otros se encuentra más de 52 veces en el Nuevo Testamento. Porque Dios nunca tuvo la intención que tú practicaras tu fe cristiana solo o sola. Dios nunca tuvo la intención de que tú maduraras espiritualmente solo o sola. Dios nunca tuvo la intención de que el cuerpo se conformara de una mano, sin pie, sin mente, sin cabeza, sin boca, sin lengua, sin oreja, solamente una mano. ¿Tú te imaginas una mano por ahí sola? No, de eso no fue el plan de Dios. Dios nos creó para habitar en comunidad, para funcionar como un cuerpo. De manera que si una parte del cuerpo se duele, si algo del cuerpo no está bien, todo lo demás se resiente.
todo lo demás se duele. Y en el cuerpo físico es fácil entenderlo, porque literalmente te duele en todos lados. ¿Cierto? Yo siempre hablo de esta cosa, ¿verdad? Que hay algunos de nosotros que estamos convertidos, pero hay algunos dedos que le falta. Yo sé que usted sabe de lo que yo estoy hablando. A veces el dedito chiquito del pie le falta. Usted se siente así bien poderoso espiritualmente hablando y de momento se da con la esquina así en el dedito. Y puede ser que salgan cosas que no necesariamente son muy espirituales. Oye, usted se da ahí y lo siente en todo el cuerpo. O en el codo, una rodilla, hay unos puntos que usted se da y de verdad que el día que tú te dejes en ese dedo duro, chiquito del pie, y tú digas gloria a Dios, tu conversión está completa. Son bromas. Lo que quiero decirles es que es más fácil identificarlo en el cuerpo físico, pero cuando es el cuerpo espiritual de Jesús, no siempre nos duele lo que le pasa a otra persona o lo que ocurre en otro ministerio, no siempre nos afecta, porque realmente hay que estar conectado con el cuerpo espiritualmente para poder sentirlo así. ¿Se da cuenta? Hay que ser intencional en esa dinámica, pero nosotros somos un equipo. La iglesia es un equipo de trabajo, la iglesia es un cuerpo. Lo que te pasa a ti nos afecta. Lo que me pasa a mí te afecta. Si tú pierdes, yo pierdo. Si yo pierdo, tú pierdes. Si tú ganas, yo gano también. Y tenemos que ser capaces de poder aprender a disfrutarnos las victorias de otras personas. Y alegrarnos cuando a alguien más le va bien. Y dar gloria a Dios cuando hay un ministerio fructífero o una persona bendecida, ¿verdad? Tenemos que llegar a ese punto de madurez espiritual y de regocijo en el Señor y llenos del Espíritu Santo, llenos de gozo, de cuando un hermano prospera, comprende un nuevo negocio, compra un nuevo carro, algo bueno le pasa, algo bueno en su familia le pasa, usted genuinamente se sienta que usted ganó. Genuinamente te siente y dice, gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bueno, que me alegro que te va bien. Oro porque te vaya bien. Pido a Dios que te vaya bien. Y no nos sentamos en el carro después que vemos el carro nuevo del hermano y nos sentamos nosotros y decimos, ay Dios mío, se compró un carro nuevo y yo aquí en esta carcacha. No disfrutamos las alegrías de los demás porque a veces nos cuesta trabajo entender que somos familia, que somos un equipo, que somos parte del cuerpo de Cristo, que somos uno, que si a ti te va bien, a mí me va bien, que si tú estás luchando, yo estoy luchando también, que somos parte de la dinámica. Y en la iglesia, en el ministerio igual. Cada ministerio está interconectado y no hay forma de tener éxito a menos que todos trabajemos en equipo. Tenemos que trabajar en equipo y el Espíritu Santo de Dios nos ayuda así. Termino con este verso, Hechos 15, 23 al 28. En este verso vamos a ver estas cosas: trabajo en equipo, reconociendo a Dios en las demás personas y el orden de la iglesia, honrando el gobierno espiritual en el que estamos. Qué difícil es a veces reconocer a Dios en otras personas cuando se trata de nuestra área de trabajo, ¿verdad? Qué difícil es en una conversación no ser la idea de nosotros la que se va a llevar a cabo. Eso es difícil. Yo sé que no vamos a levantar la mano, yo tampoco la voy a levantar, pero a mí se me hace difícil. Yo tengo una buena idea y yo la presento bien entusiasmado y de repente esa no es la idea que se dio, sino que fue la idea de otro hermano. Qué sé yo, como que la tendencia es a mirar la idea del hermano y decir, a mí no me gusta tanto. Es como la tendencia, ¿no? A mí me ha pasado, sí, a mí me ha pasado. Como que yo voy a orar para que el Señor revele, porque no estoy seguro que esa idea era la correcta. Sí, lo que tú estás diciendo no fue mi idea. Cuesta ver a Dios en la vida de la gente. Cuesta ver cuando alguien habla y decir, wow, eso fue Dios el que habló allí. Gaby, estaba hablando de ti en la mañana. Porque estábamos reunidos, Bilber y yo, aquí en una reunión, ¿verdad? Y tuvimos nuestro estudio bíblico. Y de repente estamos discutiendo el estudio bíblico y este muchacho dice su opinión del estudio bíblico. Y eso fue,
Eso fue, la sacó del parque. Yo no sé yo creo que él no sabe todavía bien la implicación de todo lo que él dijo, porque él está empezando, aprendiendo. Pero entonces estoy yo con Gilbert comiendo ayer, y dice, no, a mí me tocó el estudio del jueves, me tocó 2 puntos específicos, me tocaron. Y yo bien entusiasmado, ¿cuáles fueron esos 2 puntos? Ninguno los dije yo. Yo fui el maestro del estudio bíblico. Y los puntos que a él le tocaron, yo no los dije. Y de repente yo digo, no, la verdad que sí. La verdad que los puntos estuvieron bien fuertes. Y ahí empezamos a discutir, ¿verdad? Dios habló, Dios reveló a través de otras personas, pero a veces qué difícil se nos hace, ¿verdad? Qué difícil se nos hace decir, wow, hoy la revelación la tuviste tú. Hoy yo vi a Dios en ti hoy. Hoy no, hoy fue en ti, hoy fue en ti, hoy fue en ti. Y reconocer que no tenemos todas las respuestas, que un ser humano no tiene toda la sabiduría, que un ser humano no tiene toda la ciencia, que un ser humano no tiene todos los dones, que un ser humano no tiene todo el poder, y por eso es que nos necesitamos unos a otros. Y si la iglesia trabaja en unidad y coordinada, respetando la autoridad, seremos imparables. Dice Hechos capítulo 15, 23 al 28. Póngase de pie para terminar. Los apóstoles estaban debatiendo si debían o no los nuevos cristianos cumplir la ley de Moisés para ser salvos. Esto era una discusión bien importante. Es decir, yo tengo que cumplir la ley de Moisés, los sacrificios, la circuncisión para ser salvo. Esa era la discusión. Y después de que tuvieron una discusión no pequeña, el Espíritu Santo habló a través de Jacobo. La gente que estaba ahí dijeron, ese es Dios, ¿verdad? Ese fue Dios. Y esto fue lo que ocurrió. Y escribieron, los apóstoles escribieron esta carta. Dice, y escribir por conducto de ellos. Mira quiénes escribieron, mira quiénes firman esta carta. Los apóstoles, los ancianos y los hermanos. Trabajo en equipo. Estaba todo el mundo ahí. Esta carta la firma la iglesia. Los apóstoles, los ancianos y los hermanos. A los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos más carga que estas cosas necesarias. Y sigue la orden. Qué bello, ¿verdad? A mí es uno de mis pasajes que más me llama la atención en la palabra de Dios. Se ve el orden. A ellos no hemos dado orden. Hay un gobierno. Se ve la unidad del gobierno. Esto lo firman los apóstoles, los ancianos, los hermanos. Somos un equipo. No puede la iglesia avanzar si no estamos conectados y no trabajamos como uno solo. Amén. Me gustaría orar en esta mañana. Hemos hablado varias cosas, pero quiero regresar al punto que sentí de parte del Señor a reforzar. Y es que te enfoques en Dios. Te enfoques en Dios. Cosas que no podemos controlar, no las podemos controlar. Pero si tú te enfocas en Dios, la paz de Dios va a inundar tu corazón. Y ese es mi anhelo. Yo quiero orar así hoy. Este culto de la mañana fue diferente. Fue, ¿verdad? ¿Quién estaba aquí? Completamente distinto. Yo he sentido completamente diferente en este mensaje. La necesidad que hay aquí en la iglesia, en este culto, parece que es diferente a la del primer culto. Hoy aquí entiendo que puede haber que hayan personas batallando con cosas que no pueden controlar. Tú no las puedes controlar. Y te estás inundando en la ansiedad, inundando en planes, en estrategias, en cosas que al final del camino no van a ayudarte a producir o avanzar en el camino de Dios, porque tú no las puedes controlar. No te toca a ti saber los tiempos, no te toca a ti saber las sazones. Tú necesitas enfocarte en Dios. Estas cosas
son distracciones que vienen a nuestra vida y estamos tan distraídos que se nos olvida lo más importante. Y lo más importante es estar agarrado de Jesús. Eso es lo más importante en nuestra vida, estar agarrado de Cristo. Si estás agarrado del Señor, vas a llegar a puerto seguro. Si Él va en tu barca, si Él es el capitán, la barca va a llegar a pesar de los vientos y la tormenta. Pero tú necesitas rendirte, rendir al Señor. Ese deseo de controlar, ese deseo de saber. Qué difícil es no saber. Qué difícil es no saber. Para poder tomar una decisión, no lo sabemos porque no nos toca a nosotros. Y el Señor viene como ese silbido apacible diciendo: enfócate en mí, pon tu mirada en mí. Esta carrera se corre puesto los ojos en Jesús. Pon tu mirada en Cristo, ríndete y pon tu mirada en Jesús. A Él, en Él es que debemos estar enfocados. Todo lo demás, toda ansiedad se disipa en la presencia de Dios. Cuando ponemos nuestra mirada en el Señor y le decimos al Señor: yo no entiendo, yo no sé, no me cuadran los números, no me cuadran las cosas que pasan, no, de verdad que no, pero aquí yo estoy, yo te amo. Y contigo yo voy a seguir adelante, yo no me voy a rendir. Yo me agarro de ti y yo sé que esta tormenta pasará y tu paz inundará mi vida. Yo quiero orar por personas que necesitan paz.